Muy buenos días. Otra vez estamos juntos alrededor de la palabra de Dios. Y qué bendición poder estar estudiando el Evangelio de Lucas, sabiendo que él narró en una forma muy distinta, pero muy detallada. Aquí encontramos una porción que solo Lucas menciona, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Pero aquí encontramos cuando el Señor tiene otra experiencia más, ahora con los samaritanos. Dice la Escritura, empezando allá en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, detengámonos un momento ahí. Cuando se cumplió el tiempo, el Señor Jesús estaba dirigido no por sus deseos, no por su tiempo, no por sus cambios, sino por el calendario divino. ¿Recuerdan ustedes allá en San Juan capítulo 2, en las bodas de Caná? Cuando llegaron a decirle que se había acabado el vino, él dice, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. O sea, él estaba apenas principiando su ministerio. Le faltaban 3 años más. Sin embargo, aquí ya en el capítulo 9, él se da cuenta que su vida ha sido regida por la voluntad de Dios. Querido amigo, usted que nos escucha, querido hermano, usted que nos sigue, ¿quién dirige su vida? ¿Quién dirige sus pasos? Los pasos del justo, dice, son dirigidos por el Señor. Bienaventurado aquel que anduvo, no en consejo de malos, sino en los caminos del Señor. Así que, cuando usted principie el día, dígale, Señor, que pueda yo en este día hacer tu voluntad. Que no haga lo que yo quiero, sino, Padre, que sea tu voluntad la que rija mi vida en este día. El Señor Jesús lo hacía. Y aquí lo vemos en el capítulo 9, cuando se cumplió el tiempo, es decir, cuando Dios ya lo había aprobado, cuando Dios ya lo había aceptado. Ahora el Señor Jesús lo comprende y dice, ahora sí es tiempo que yo empiece a caminar hacia Jerusalén. Pero pasan por Samaria. Samaria, recuerden ustedes, era un lugar opuesto a los judíos, es decir, no se llevaban desde tiempos antiguos. El Señor Jesús fue hasta cierto punto reprendido por los discípulos por estar hablando con una mujer samaritana. Sin embargo, el Señor siempre estuvo impulsando que debemos nosotros aún de amar al enemigo. Y nos dio una parábola, el buen samaritano, cosa que no había hecho ni un profeta, no digo ni un levita, ni un sacerdote, lo hizo un extranjero que no era ni aceptado por los judíos. Bueno, aquí vienen entonces, dice en el versículo 52, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle los preparativos, mas no le recibieron. Ahora vamos a encontrar aquí en esta porción de hoy actitudes hacia el Señor, actitudes hacia lo que el Señor espera. Y aquí está la primera. Llegan los discípulos a este lugar de Samaria y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque eran enemigos por razones raciales, por razones políticas, lo que usted quiera, religiosas, pero no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, dice en Juan 1:12, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De modo que, así como hay un premio para los que lo reciben, también puede haber un castigo para los que no lo reciben. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Bueno, no fueron recibidos por los samaritanos. Pero aquí el Señor muestra algo importante. Su misión era predicar el Evangelio
en todo lugar, a toda criatura, a todo hombre. Si aquí no me reciben, voy a otro. Si aquí no me reciben, voy a otro. Pero tengo que continuar mi camino. Y el Señor lo dijo también allá en otro evangelio, cuando dice, tengo que continuar mi camino hoy, mañana y pasado mañana. El Señor, pues, estaba en este momento cumpliendo la voluntad del Padre, haciendo lo que el calendario divino les pedía. Y aunque no lo recibieron, aquí tiene que darles una lección a sus discípulos. Me vinieron y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Ahora, posiblemente estaban conociendo el episodio de Elías, cuando él oró que cayera fuego del cielo. Pero el propósito de la caída del fuego del cielo era muy diferente a esta. Y el Señor tiene que mostrarles que no es que aquel que no está conmigo sea destruido, no. Démosle oportunidad, dice, que me conozca, que me escuche. Démosle oportunidad, que no pueda él decir, nadie me dijo. De modo que, hermanos, aquí está la lección. Sigamos hablando del Señor, sigamos testificando de Él, sigamos repartiendo literatura, sigamos dando palabra a aquellos que no la han recibido, para que así cumplamos con la voluntad de Dios, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Pero qué interesante que los discípulos vienen y dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? O sea, no tenían ellos la autoridad total, dependían de Dios. Como hablamos cuando estábamos estudiando el libro de Job, recuerdan. Satanás no estaba actuando en su propia voluntad y en su propio deseo. Él tuvo que ser enviado, o más bien permitido que fuera, por la voluntad de Dios. O sea, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros sin el permiso de Dios. Aquí también los discípulos están enseñando que ellos no tienen el poder absoluto de hacer lo que desean, y consultan con el Señor. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Quieres que caiga fuego del cielo? Y el Señor tiene que darles una lección muy clara, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cuántas veces repitió el Señor esto? Reforzando su ministerio, enseñando a sus discípulos que Él era también sometido a la voluntad del Padre, y nosotros tenemos que ser sometidos a su voluntad. Señor, dice, y aquí vienen tres individuos que tienen que aprender lo que cuesta ser seguidor del Señor. Tienen que aprender el precio de ser un discípulo del Señor. Y el primero dice, Señor, seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor tiene que enseñarle, no me vas a seguir por conveniencia, porque yo no tengo ni siquiera donde descanse mi cabeza. Y Él lo dice, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos también tienen donde descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, tú quieres seguirme, sígueme, pero no por conveniencia. ¿Quieres seguirme? Sígueme, no haciendo tu voluntad. ¿Quieres seguirme? Sígueme, pero aprende lo que cuesta seguirme. La carrera del Señor no es fácil. No cualquiera la puede seguir, porque tenemos tantos que dejan el camino. Allá en San Juan capítulo 6, ¿recuerdan ustedes? Cuando el Señor dio aquel discurso del discipulado, dice, y muchos dejaron de seguirlo. Se dieron cuenta del precio del discipulado. Y el Señor todavía le pregunta a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y ellos, el apóstol Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él comprendió que no es donde yo quiero ir o como yo quiero hacer. Tengo que confiar y esperar en el Señor.
Me encantó mucho lo que explicaba Spurgeon sobre lo que es la soberana voluntad de Dios. Dice que Él es el único que puede decidir dónde bendecir, a quién bendecir, cómo bendecir, por qué bendecir. Todo le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. Bueno, entonces ahora el Señor le dice al primero que viene lo que cuesta, el costo que hay al seguir al Señor. Puede ser sufrimiento. Algunos la tienen muy difícil. Hay discípulos misioneros que han salido y solo salieron a encontrar la muerte. Si ellos hubieran sabido que no regresarían, quizá ni van. Pero ellos estaban dispuestos a ir, no importa cuál fuera el costo. Ahí están los 5 misioneros que fueron a los Aucas. Ellos no sabían. Creyeron que ya estaba abierta la puerta para descender el avión y habitar entre aquellos indígenas, Aucas. Sin embargo, cuando bajó el avión y bajaron ellos del avión, solo fueron a encontrar la muerte y fueron atravesados por lanzas y flechas, ahí boca abajo en un río. Pero ese fue el costo, ese fue el precio. Hay muchos que han tenido que sufrir. Tyndale, cuando él tradujo la Biblia, dice la Escritura que cuando él la tradujo en inglés recibió tanta oposición que el castigo fue quemarlo vivo. Imagínense. Si él hubiera sabido que él iba a terminar así, quizá ni traduce. Pero él estaba dispuesto a ir hasta el fin, no importaba lo que fuera. En estos casos que presenta en este capítulo, se presentan casos relacionados con la familia. Ahora, no está diciendo Dios que debemos despreciar a la familia, que debemos de tenerla en poco, no. Hacer a un lado nuestra responsabilidad, tampoco. Un hermano me decía hace años, yo tengo que ir a tal lugar a predicar el evangelio y mi esposa no quiere ir, pero estoy dispuesto a ir sin ella. Le digo, no, espérate. El Señor no te puede usar allá cuando no estás en la voluntad del Señor. Mejor espérate. Llévala, ora, que ella cambie, que ella pueda ser transformada por el llamado del Señor. Y así fue. Gracias a Dios fueron los dos juntos, sirvieron al Señor. Pero la familia puede ser una gran bendición, pero puede ser un gran estorbo también. La relación de este hombre con el padre que había muerto era, Señor, déjame ir a enterrarlo y te sigo. Y el Señor tiene que decirle, deja que los muertos entren y allá entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. En otras palabras, tú no tienes que hacerlo todo. Hay quien pueda hacerlo. Y aquí el Señor lo que está haciendo es poniendo la prioridad en la vida del creyente, del discípulo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es tu familia? Debe de ser, hasta cierto punto, pero no debe ser la excusa por la cual tú no vas a seguir al Señor. De modo que, Señor, déjame ir y enterrar a mi padre. Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el evangelio. Deja que aquellos que pueden hacerlo lo hagan por ti. Yo he conocido personas que por razones ahora del COVID, no pudieron llegar hasta donde estaba su padre o su madre o su familia que había fallecido. No pudieron entrar al país, no tuvieron la vacuna, no tuvieron el certificado de que no estaban contagiados. Algo los detuvo y fue duro para ellos. Estaban aislados, no podían salir, pero tuvieron que pagar ese precio. Si lo hace una persona inconversa, ¿cuánto más no lo debe hacer el creyente? Señor, es cierto, tengo responsabilidad por mi esposa, por mis hijos, por mi padre, por mi madre, pero tú eres primero, Señor, tú eres primero. Y si es necesario, dejaré que otros puedan hacer lo que yo no puedo hacer en ese momento. En el 61 de versículo, también dice, te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida de los de mi casa, que me despida de ellos. El Señor tiene que darle la lección también. Tú dice, ven y anuncia el Evangelio, porque ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás, qué delicado es mirar atrás. A veces cantamos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, pero aquí no es solo volver, sino ver atrás. La mujer de Lot, ese fue su pecado, digamos, y su castigo vino. El ángel le había dicho, sal corriendo y no mires atrás, pero ella tuvo que ver porque estaba viendo lo que había dejado. Quizá la sociedad, quizá sus riquezas, quizá amigos, pero el Señor tuvo que enseñarle que la orden era no mires atrás. Así que, querido hermano, cuando tú has decidido seguir al Señor, no vuelvas atrás, no mires atrás. Mira adelante. El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, no es que sea irresponsable o que sea falta de amor, no. Es enseñarles la prioridad de obedecer al Señor y de hacer su voluntad antes de hacer la suya. De modo que, otra vez, ¿cuál es su prioridad en la vida? ¿A quién quiere usted agradar? Dice Pablo en Gálatas 1:10, si yo agradar a los hombres, dice, no soy siervo del Señor. De modo que seguir al Señor tiene su precio. Seguir al Señor tiene su costo. Y si no estamos dispuestos a pagarlo, no podremos ser discípulos de Él. Tomemos la cruz, caminemos con Él, vayamos hasta el monte del sufrimiento, pero hagámoslo gozosos de que estamos en la voluntad de Él. Que llegue nuestro tiempo. Este es el tiempo. Si no lo aprovecho, se desperdicia. Hay tanto que aprender en estos versículos, en estas porciones. Nuestro deber, pues, es cumplir y el costo es secundario. El Señor suplirá. El Señor verá lo que hace falta y Él lo pondrá. Que Dios nos ayude, hermanos. Aprendimos varias cosas hoy. Primero, aprender el cumplimiento del tiempo de Dios en nuestra vida. Segundo, que estamos sujetos a la voluntad. ¿Quieres que lo hagamos? Tercero, que no podemos poner aún nuestra propia familia como una prioridad a la voluntad de Dios. Quizá hay cosas que otros pueden hacer en lugar nuestro. Ahora, la responsabilidad no se delega. Aprendamos eso. Yo no puedo delegar mi responsabilidad. Puedo delegar quizá mi trabajo, mis deseos de hacer algo. Pero Dios sabe hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debo de llegar. Me acuerdo mucho del hermano hermano Ruiz. Él escribía y decía que el verdadero discípulo era aquel que estaba donde Dios quería que estuviera, que hacía lo que Dios quería que hiciera y era lo que Dios quería que fuera. Así que, ¿quién es la prioridad? Dios. Pero debo hacerlo agradándole a Él, obedeciéndole a Él y haciéndolo con el amor que le tengo a Él. Lecciones prácticas que Dios nos da en su palabra y que debemos de aprender a poner en práctica. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, pedimos tu ayuda y tu bendición. Que aprendamos, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Permite, pues, que podamos equilibrar, poner en la balanza nuestros actos, nuestras acciones, nuestra vida, y que nos sometamos a tu calendario divino, no al nuestro. Gracias. Ayúdanos en este día y en este fin de semana y todo este nuevo mes que acabamos de empezar.
nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde que el día del domingo tenemos 3 cultos, a las 9, a las 11, a la 1. Usted puede asistir a cualquiera de los 3. No necesita apartar lugar, simplemente ponga su vista en el templo y véngase. Y aquí nos veremos y adoraremos juntos al Señor. Recuerde que mañana también la Escuela de Desarrollo está en acción y está esperando a todos aquellos que en línea o algunos presenciales después el domingo podrán también participar en esta, llamémosle, Escuela de Desarrollo, que viene a poco más o menos a tomar el lugar de lo que llamábamos Escuela Dominical. Esperamos pues que usted nos siga cada día a las 9 de la mañana. Tenemos diferente maestro, diferente expositor, y usted podrá ser bendecido. Le mando un abrazo desde aquí. Le doy las gracias a ustedes que nos han escrito, ustedes que oran por nosotros, fuera de México, en México. Es una bendición poder cumplir con el Señor, pero también cumplir con el deseo suyo de aprender más de su palabra. Dios le bendiga. Felicidades en este día. Y pues hay un buen número de personas que nos han escrito. Y quiero saludar a cada una de ellas, diciéndoles gracias por tomar tiempo para ponernos una notita ahí. Y invite a otros para que nos escuchen todos los días. Y en este caso, todos los viernes a esta hora. Dios le bendiga. Bendiciones.